Listo. Ok, ya estoy grabando. Eliad, bienvenido, hermano. Qué bueno verle. Muchas gracias, profesor. Sí, bueno, ya estamos comenzando. Y estoy buscando un segundito aquí. Mi documento no quiere abrir. Un segundito. Veo que el profesor Rubén Darío está entrando también. Qué bueno. Ok. Ok, bienvenido, Rubén. Qué bueno verte. Bueno, vamos a comenzar entonces. Hoy nos toca repasar los capítulos 4 y 5 de Nehemías. Entonces vamos a comenzar. ¿Pueden ver la pantalla donde dice bienvenidos o no? Sí, 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 Ok, muy bien. yo lo veo. Ok, perfecto. Yo lo veo. Muy bien. Ahora sí te escuché, Rubén. Qué bueno. Ok. ¿Cómo estás, profesor? Bien, bien, gracias a Dios. Bien ocupado, pero abriendo aquí el espacio. Ok, bueno, para que sepan, tengo a Daniel Martínez por WhatsApp. Está escuchando, así que está en la reunión, pero está escuchando. Qué chévere. Muy bien. Entonces, Está aprovechando. vamos entonces a comenzar. Hay varias preguntas de la guía que no vamos a tocar y hay otras que para mí son más prioritarias y más importantes. Entonces, comencemos con esta guía de número 4, perdón, del capítulo 4. Yo creo que en cuanto a la primera pregunta, que cuáles son las distintas escenas, yo creo que ustedes podrán estructurar el capítulo. Lo importante es ver cómo el autor configura el texto de su narrativa. Entonces, yo tengo aquí varios incisos de mi estructura y ahí lo ven ustedes. A lo mejor cuando yo reviso los trabajos que me van a entregar, podré ver su estructura. Pero lo que me llama la atención, bueno, en cuanto a temas más teológicos, quisiera compartir aquí el tema del éxito. Y voy a compartir algunos pensamientos en cuanto al éxito, porque estamos combinando el liderazgo bíblico y su teología del liderazgo bíblico con la manera como los autores bíblicos están configurando y arreglando y componiendo sus textos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo ha presentado el narrador estos 4 capítulos, 1, 2, 3 y 4, en relación al tema del éxito del proyecto? ¿Han podido pensar en la respuesta a esta pregunta? ¿Alguien tiene algún comentario? yo tengo aquí que éxito, que Dios lleve a cabo sus planes, aún en medio de oposición y desaliento, a través de personas que ha escogido. Lo clave es eso, Dios lleva a cabo sus planes. Ok, muy bien. Hay otra contribución. Veo que Eliad se ha desconectado. Vamos a ver si regresa. Referente a esa pregunta, profesor, Sí. ¿Cómo ha presentado el narrador estos 4 capítulos en relación al tema del éxito del proyecto? Y bueno, y tomando en cuenta todo lo que hemos estado aprendiendo tanto en la semana anterior como esta, yo veo que
la narración, aunque no lo dice directamente, aunque no lo está diciendo directamente, está dando por sentado por medio de la narrativa que Dios va a cumplir finalmente sus propósitos. Sea como sea, Él va a cumplir aquello que se ha propuesto hacer, y que el éxito finalmente depende de Dios, de cómo Él ha despertado a un gobernante para que el proyecto de la reconstrucción de la ciudad y del templo, finalmente, porque también está involucrado eso, cómo Dios usa un gobernante, cómo Dios usa a personas que están cerca de los gobernantes, cómo Dios usa todas las circunstancias, las personas y los personajes para la consecución de sus propósitos. Entonces, obviamente, el éxito es garantizado por lo que Dios ha determinado que va a ocurrir. Ok, muy bien, muy bien. Creo que el documento también que nos compartió Rubén Darío esta semana pasada, o esta semana, mejor dicho, donde tiene todo el texto de Nehemías, pero sin la división de capítulos. No sé si ustedes bajaron eso, pero eso nos ayuda a ver cómo va. Hay una línea de tiempo que va por todos estos capítulos. Y quisiera presentarles algo aquí para ayudarnos no confundirnos, pero no desviarnos cuando hay separación de capítulos. Y aquí quisiera compartir lo siguiente. El capítulo 1, el 1, versículo 11, termina con la oración de Nehemías pidiendo que Dios le dé éxito frente a este hombre. ¿Se acuerda, verdad? Que Dios me dé éxito frente a este hombre. Sí. En el capítulo 2, 18 al 20, termina con las palabras de Nehemías que Dios nos dará éxito. Él nos prosperará. Es la misma palabra en los dos capítulos. En el capítulo 3 tenemos el ejemplo o una ilustración de el éxito que están teniendo, que está teniendo esta comunidad. Éxito en la construcción, éxito en la unidad, éxito en varios aspectos. Claro, hay cierta oposición de un pequeño grupo. Y esa oposición ahora en el capítulo 4 es como una amenaza al éxito. Entonces, este tema de éxito no solamente es un tema teológico, pero también es un tema que literalmente está anidado dentro de estos capítulos, en los capítulos 1 y 2 específicamente, y la ilustración en el capítulo 3. Así es como nosotros queremos ver la secuencia de los capítulos cuando leemos las narrativas, no tomarlos como historias por separado, sino que forman parte de una secuencia, un hilo que el autor nos está configurando para ayudarnos a entender qué es el éxito. Por lo tanto, la pregunta, ¿cómo define el éxito el autor del libro de Nehemías? ¿Cómo lo definirían ustedes en cuanto a qué es el éxito bíblico, como lo entendemos en estos primeros capítulos? O sea, ¿cuáles son algunas palabras o ideas que se presentan cuando pensamos en el éxito? Porque ustedes saben que en el mercado el éxito se define por los resultados, ¿verdad? Si uno cumple la meta, uno es exitoso. Si uno se propone metas ambiciosas y logra las metas, es exitoso. Pero ¿cómo definimos éxito en Nehemías? Bueno, seguramente hay relación con el cumplimiento de las metas, pero ¿qué más hay? Si no hay una respuesta en este momento de parte de alguno de ustedes, eso lo vamos a resaltar momentáneamente. Pero ¿hay algún pensamiento en cuanto a cómo definirían la palabra o el proceso exitoso aquí en el libro de Nehemías, pensando solamente en estos primeros 3 o 4 capítulos? Yo creo que en el caso de Nehemías, los primeros 2 capítulos se ve la narración bastante como una historia que salió bien. Se contrata con Esdras, que Esdras dijo, bueno, no le vamos a decir nada al rey porque le hemos dicho cosas y
y tal vez no nos vaya a aprobar la petición. Pero Nehemías se propuso consultar a Dios y abordó al rey con toda la seriedad del caso, ¿no? Pero también había un factor emocional, porque dice que Nehemías lloró, se sintió mal, y también el rey en el capítulo 2 le dice, bueno, Nehemías, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás tu semblante decaído? Es decir, hay un pequeño factor emocional que vemos allí en la narración, y aunado a eso, que Nehemías solicitó dirección a Dios, ya le da ese aval, pues. O sea, que podemos decir que lo que se propuso Nehemías era el plan de Dios. Sí, hay una conexión. Ajá, adelante. ¿Puedo decir algo? Sí, ¿pueden escuchar a Daniel aquí? Sí, Hable, Daniel. Perfecto, sí. Ok. Yo lo que observo en el capítulo 4 básicamente es la disposición de Nehemías y del pueblo de vencer las dificultades dependiendo de Dios, o sea, en dependencia de Dios, porque había una amenaza contra ellos y ellos se organizaron de tal manera, se sacrificaron pues, de tal manera que pudieran llevar adelante su objetivo, se dispusieron. En el capítulo 5 se está hablando de una reivindicación político-moral, el tema de las deudas y todo eso, ¿no? Una disposición, un sacrificio, capacidad de sacrificio en aras de lo que Dios había solicitado. Me parece que podría ir por ahí, ¿no? Sí. ¿Aló? Sí, gracias, Daniel. Es correcto, y creo que al terminar el libro de Nehemías, vamos a querer ver con una perspectiva más amplia lo que significa el éxito para el líder cristiano, el líder bíblico. Sigamos entonces, gracias por esa intervención. ¿Cuál es la función? Bueno, ¿cuántos ataques hay contra Nehemías? Eso se puede contar entre 4 y 5 dependiendo de su definición de lo que es un ataque, ¿verdad? O una amenaza. Pero la función teológica en la narración, en esta narrativa, ¿cuál sería? Bueno, voy a poner aquí la respuesta por razón de tiempo. Aquí está la respuesta. Que yo veo aquí, que los ataques nos presentan la realidad de que la simiente de la serpiente busca cualquier manera de destruir o por lo menos obstaculizar los proyectos o el proyecto de Dios. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que Nehemías está consciente que él forma parte de una metanarrativa, una historia que es más grande que solamente la construcción de las murallas de Jerusalén. Y él sabe que la oposición, como dijimos la semana pasada, la oposición de la simiente de la serpiente va a ser fuerte porque es una oposición a los proyectos de Dios. Entonces, estos ataques nos hacen a recordar como lectores que de esta guerra en la cual nos encontramos como seguidores de Dios, de los fieles seguidores de Dios, aquí en el Antiguo Testamento, y nos da un ejemplo fiel de que como el líder bíblico enfrenta los ataques. Veremos la dependencia de Dios, veremos fidelidad en cumplir este llamado que Dios ha dado y una confianza segura de que el proyecto es el proyecto de Dios y Dios no le va a fallar. Es uno de los roles que el autor utiliza para presentar a este proyecto que está dentro de un marco más amplio, ¿verdad?, en la metanarrativa, que forma parte de una historia más grande, que los propósitos de Dios siempre serán atacados por el enemigo espiritual, que es Satanás y su ejército maligno, ¿no? ¿Algún pensamiento o algún comentario antes de continuar? Sí, yo tengo uno. Adelante, Flor. Cuando yo leo esta pregunta, mi primer intento es pensar en qué fue lo que hizo Nehemías, qué logró Nehemías. Pero realmente la narración, el propósito de la narración, las narraciones no son historias de seres humanos, sino son las historias de Dios. Lo que uno tiene que ver en la narración
después me di cuenta de eso, es que fue lo que hizo Dios a través de Nehemías en estos capítulos. Ujú. Gracias, gracias, Flor. ¿Otro comentario? Ok. Rubén. Sí, me gusta el comentario de Flor y lo que estás compartiendo, Keith. Creo que detrás de toda historia está Dios. Sin embargo, Dios necesita hombres valientes. Esfuérzate y sé valiente. Tantas veces lo repetimos nosotros, ¿no? Yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Yo creo que siempre Dios está detrás y Dios nos va a usar, pero también requiere de hombres y mujeres valientes que se propongan hacer su voluntad. Y creo que Nehemías es un caso bien claro de alguien que se propuso hacer su voluntad en medio de toda clase de adversidad. Ujú. Exacto, gracias. Gracias, sí. Es un líder único y muy consagrado, muy comprometido con Dios. Ahora, ¿cómo responde Nehemías a este primer ataque y qué nos dice el narrador en cuanto a la persona de Nehemías? Bueno, aquí está la respuesta de Nehemías. Es una oración, ¿verdad? Oye, oh Dios nuestro, como somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. ¿En qué nos hace pensar esta oración? Nos hace pensar en los salmos imprecatorios, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, estaba pensando en eso, profesor. Ajá. Adelante, Fares. ¿Sí puedo hablar? Sí, adelante. Sí, que esa oración es sin duda muy parecida a los salmos imprecatorios. Y la primera reacción de Nehemías fue orar, venir delante de la presencia del Señor, pero no fue cualquier oración, fue oración imprecatoria. Y al final de esa oración, él da la razón y el argumento es porque ellos se airaron o arremeten contra los que edificaban, es decir, contra nosotros. Es como que Nehemías argumenta delante del Señor: mira, Señor, estas personas están tratando de estorbar el trabajo que tú has mandado que se haga. Por esa razón, entonces, nosotros te pedimos esta imprecación y por eso pedimos que tú devuelvas este mal sobre su cabeza. Sí. Y se ve en ese momento como algo muy piadoso y justo. Sí. Y podemos decir aquí que Nehemías está funcionando como un sacerdote, ¿verdad? Es un mediador y en este caso representa a Dios ante el pueblo, porque esto es lo que Dios haría, ¿verdad? Porque Él no tolera el pecado. Entonces es una oración muy, muy santa, muy comprometida, que refleja mucho de los salmos imprecatorios. Bueno, sigamos. La función del versículo 6 en esta narrativa. Aquí está el versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Voy a resaltar aquí que la función de este versículo, que viene inmediatamente después de los ataques y después de la oración, dice el narrador que edificaron el muro y toda la muralla hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es como que la consecuencia de la oposición y el resultado de la oración inmediatamente produjeron algo positivo. Y el autor pega este versículo 6 inmediatamente después del 5 y de los anteriores. Como que si él no quiere que perdamos vista de que Dios dio respuesta a la oración y Dios hizo algo para protegerles de este ataque. Y dio al pueblo ánimo para trabajar. Entonces,
cuando leemos las narrativas, veamos la secuencia, si es un proceso rápido o si es un proceso muy lento. Si es rápido, nos preguntamos, ¿por qué es tan rápido el proceso del desenlace de esta narración? Si es muy lento, ¿por qué es tan lento el proceso del desenlace de esta narración? Y así entonces entendemos mejor la intención del autor. ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? ¿Tiene alguna, yo veo una conexión con las palabras de Jesús y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella? Aunque haya oposición, hay un buen resultado. Sí, sí. Es una promesa que Cristo nos ha dado cuando lo aplicamos a nuestra realidad, ¿verdad? Los que trabajamos a favor del reino de Dios. Exacto. Amén. Gracias, gracias. Bueno, el segundo ataque, hay un incremento de la intensidad y eso lo vemos en la frase, se enojaron mucho, ¿verdad? Ya no es una amenaza, hay una amenaza que se refleja en el enojo. ¿Y cómo responde Nehemías a este segundo ataque? Dice aquí, entonces oramos a nuestro Dios. Fue la respuesta a este segundo ataque, que oramos a Dios. Entonces, ¿qué nos comunica el narrador? Que la oposición en contra de Nehemías es seria. ¿Cómo sabemos que estos ataques no son solamente palabras o ideas o amenazas que son amenazas, mucha palabra, pero no hay acción, realmente no hay peligro? ¿Cómo sabemos a través de la narración que esta posición en contra de Nehemías sí es algo muy serio? Bueno, se enojaron mucho. Vemos que se está aumentando la tensión. O sea, en esta narración se está aumentando la tensión y el autor nos está conduciendo hacia un fin que ya lo vamos a ver, ¿verdad? El tercer ataque es más sutil. El ataque es un ataque interno que es el desánimo del pueblo. Eso está tratando de debilitar el pueblo a través del desánimo. El cuarto ataque es un ataque externo. Son rumores de un ataque sorpresivo e inminente del enemigo, ¿verdad? El quinto ataque, y vamos un poco rápido aquí porque los ataques todos forman parte de un juego de ataques aquí. Es un ataque físico, la amenaza de un ataque físico. Y nos preguntamos en el versículo 12, creo que es, nos decían hasta 10 veces. ¿Qué nos comunica a nosotros los lectores cuando el narrador dice en cuanto a estos rumores que nos decían hasta 10 veces? ¿Qué nos comunica como lectores? Yo me imagino que como el 10, el significado del 10 bíblico es algo completo, que entonces insistentemente, incesantemente estaban hablando y anunciando, advirtiendo lo que iba a suceder. Sí. Muy bien, sí, es insistente. Es insistente. Me gustaría comentar algo. Ajá. Todos estos ataques, para mí, un aspecto importante de este específicamente es que es un ataque interno. Es la tribu de Judá, pudiera decirse, la tribu principal de las 12, causando ese desánimo. Uno puede entender que Satanás ataca de afuera, que los inconversos pueden atacar la iglesia, pueden atacarme, pero ¿cómo manejar cuando el ataque es de un anciano, de un diácono, de un líder, del fundador de la iglesia, de gente importante, de gente de mucho respeto, de gente que tiene una voz de autoridad y de decisión dentro de las iglesias? Eso me llama a mí mucho la atención en estos ataques. Sí.
Sin embargo, dice que ellos vivían como que estaban fuera de la ciudad, o que vivían entre los que estaban fuera de la ciudad. ¿No dice así el texto? Bueno, es correcto, Daniel, que no vivían en la ciudad, pero son de la tribu de Judá y de Benjamín. Sí, es cierto. Y estaban ahí en la región. Sí, están ahí en la región, entonces forman parte de la comunidad. Bueno, Sí, claro, claro. ok, gracias por... Tenían otra perspectiva. ¿Perdón? No, digo que ellos tenían otra perspectiva, lo hacían tal vez adrede, porque tenían otra perspectiva de las cosas, digo, ¿no? También. Bueno, sí. O sea, no estaban identificados con la obra, pues. Sí. No estaban identificados con la obra. Ok, hermanos, ¿escucharon su comentario? Sí, perfecto. Okay, muy bien. Si aplicamos la perspectiva de la ventana, nos preguntamos, bueno, ¿cuáles serían las motivaciones de estos judíos? ¿Verdad? ¿Por qué están desanimando al pueblo? Y entonces la perspectiva de la ventana buscaría a través de la arqueología alianzas políticas con los amonitas y los moabitas y los árabes. Buscaría razones religiosas, relaciones económicas que posiblemente es una amenaza al estado económico de la región. Entonces hay muchas razones, pero en el cuadro de las amenazas, de estas 5 amenazas o ataques, vemos que es una oposición continua, constante, que no para, o sea que es continuo, ¿verdad? Estos ataques. Entonces Nehemías está enfrentando una oposición continua en este proyecto de la reconstrucción de las murallas y de la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Nehemías? ¿Verdad? Y aquí está más o menos su estrategia. Él organizó a los obreros, ¿verdad? Él animó al pueblo. ¿Cómo les animó? Les animó a confiar en el Señor. Les animó a proteger a sus familias. ¿Por qué? Porque el futuro de estas familias serían los descendientes, o sea, son los del cual saldría el Mesías, el futuro del Mesías. Depende de estos judíos que están viviendo en Palestina. Entonces, necesitamos proteger a las familias. También les recuerda que Dios es grande y temible. Y es algo que nos hace pensar una vez más en el capítulo 1 y la oración de Nehemías, que también usó las mismas palabras. Y a nivel de práctico subió el nivel de la alerta en cuanto a defender, ¿verdad? Defender el proyecto en el cual se encontraban. Tengo aquí dos paralelos, dos textos paralelos. Uno en Primera Crónicas 19:12 y otra en Segunda de Crónicas 19. No sé si lo ven allí. 19, Daniel 19:12 al 13 y el otro que es Segunda de Crónicas 20, que son textos que tienen que ver con Dios, que Él va a luchar por nosotros, porque la guerra es de Él. Y segundo, que Dios nos ha dado algo que tenemos que defender, ¿verdad? Aquí dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Esa es Primera Crónicas 19. En el 15 del Segunda Crónicas 20 dice, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Entonces, hay una teología incipiente aquí que ya se ha desarrollado y
llegaremos a una teología más completa al entender que Nehemías está consciente que si el proyecto es de Dios, Dios también va a defender este proyecto contra los enemigos que está atacando. Es muy parecido a lo que dijo David a Goliat. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Que con David y Goliat, cuando David se presentó ante el gigante y el gigante comenzó a blasfemar al Dios de Israel y burlarse de David, David le recuerda a Goliat que la pelea no es contra David y Goliat, sino es entre Goliat y el Dios de Israel. Y entonces con esa confianza entró a la batalla. Bueno, ¿algún comentario, algunos pensamientos, observaciones sobre esta sección? Ya estamos llegando a la parte final del capítulo 4. Se refiere a las características comunes como respuesta. ¿Puedes repetir la pregunta, Flor? Se refiere a la pregunta 13, ¿ya? Ok, sí, vamos con la 13. Entonces, ¿cuáles son algunas características comunes como respuesta a los ataques? Yo veo que Nehemías siempre ora como primer paso. Ok, sí, el De ora. esta manera muestra su dependencia de Dios. Segundo, su perseverancia en actuar para hacer lo que tiene que hacer, pero a pesar de los obstáculos. Otra característica que refleja estos capítulos. Su confianza en Dios y su capacidad para motivar y dirigir al pueblo. Muy bien, muy bien. ¿Quién más quisiera compartir algunas características? Bueno, yo voy a presentar un hilo literario aquí. Ven aquí que Dios en las respuestas, Dios es presentado intencionalmente como un agente activo en el cual dependemos para tener el éxito que Él desea. 4 veces en este capítulo 4 hay una referencia a Dios como agente activo y estos son los versículos aquí. Es 4 al 5, 9, 15 y 20. Ahora, vean estos ejemplos aquí. Noten cómo Dios es un agente activo. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. O sea, es una oración dirigida a un Dios que escucha. Igual en el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él está escuchando. Frente al ataque, Nehemías ora a Dios y se pone en la presencia de Dios. En el versículo 15, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Fíjense que ya Dios es más activo en cuanto a una estrategia de defensa, que Dios desbarató el consejo de estos enemigos. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y por último, versículo 20, ya finalizando el capítulo. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Pueden ver ese hilo que está entretejiendo una teología del Dios activo y presente en el proyecto. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí. Bueno, dirían los músicos en crescendo. En crescendo, sí. Hasta lo máximo, pues. Exacto. Exacto. Bueno, eso uno se da cuenta de esto, de este crescendo, por la repetición. Ahora, claro, la palabra Dios se repite mucho en la Biblia, entonces no podemos decir que cada vez que se repite la palabra Dios hay un hilo que está entretejiendo. Pero en este contexto de amenaza, vemos, como dijo Flor María, esa oración y confianza en Dios que está representado aquí en el capítulo, nos obliga
a leerlo con estos ojos, buscando qué quiere el autor comunicarnos en este capítulo. Y hay algo muy importante, y es que el Dios de Nehemías es un Dios activo y presente, a pesar de que el nombre de este Dios es el Dios de los cielos. El Dios de los cielos. Entonces, el Dios de los cielos está activo y presente en los asuntos del hombre sobre la tierra. Y así termina el capítulo 4. ¿Hay algún comentario? ¿No? Ok, entonces vamos a seguir con el capítulo 5. Muy bien. Muy bien. Ok, Eliad, ¿estás todavía, Daniel, me imagino? Sí, señor, sí, estoy acá. Qué bueno, ok, qué bueno. Este capítulo 5 tiene 2 secciones con un comentario al final. Así es como se estructura este capítulo. La primera sección son los problemas socioeconómicos. La segunda sección es una descripción de cómo Nehemías ejerce su liderazgo bíblico. Y al terminar hay un comentario final. Entonces, ¿cuál es la situación enfrentada por Nehemías? Bueno, es un problema socioeconómico porque hay opresión. ¿Quién me puede compartir cuál es el problema específico? El problema es que ellos habían hipotecado, por decirlo de alguna manera, sus bienes y hasta su familia para poder tener recursos para poder sobrevivir. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles serían algunas evidencias de esa opresión, de ese problema económico? La servidumbre, ellos hablan de han dado sus hijos como siervos y sus tierras también estaban hipotecadas, puestas como como una especie de Ok, la última parte, Daniel, no se transmitió muy bien, pero la primera parte sí lo escuchamos muy bien y estamos de acuerdo en cuanto a... bueno, lo que mencionábamos, que se habían empeñado en sus tierras para poder tener sustento y colaborar con el templo, y que había quienes tenían recursos y habían tomado eso, y Nehemías lo consideró inmoral, porque todos tenían que hacer un sacrificio, digamos, en pos de eso. Lo que me llama la atención es que la acusación está dirigida contra los nobles de la tierra. Eso es bastante interesante, ¿no? Sí. Sí es. Como sabemos nosotros, ya desde la perspectiva del Nuevo Testamento, la tierra prometida juega un papel muy importante, ¿verdad?, en la teología y el desenlace de la teología del Antiguo Testamento. Entonces, cuando hay problemas que tienen que ver con la tierra, tenemos que prestarle mucha atención, porque los autores tenían ese concepto y tenían una teología bien desarrollada, que la obediencia a Dios representaba vivir en la tierra, desobediencia representaba exilio y la expulsión de la tierra. Pero ahora tenemos a los judíos viviendo en su tierra, pero ahora esclavizados en su propia tierra. Vamos a tocar ese tema de nuevo. El número 2 dice, ¿cuál es la función de la repetición de la frase? Había quienes decían, ¿verdad? Habían quienes decían. Es interesante que el versículo 2, el versículo 3 y el versículo 4, esos 3 versículos comienzan con la misma fórmula. No importa el idioma, se es traducido igual. Había quienes decían, y nos preguntamos, bueno, pero ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función de esta frase? No eran todos que estaban en esa situación, eran algunos, ¿no? Ajá.
Perdón, disculpe. No. Continúa, Daniel. No, bueno, evidentemente que era una situación que no todo el mundo padecía. De hecho, algunos lo padecían y otros eran, digamos, los usureros. Pero había una situación de escarnio nacional, digamos, de descontento, porque se dice diciendo que hubo un gran clamor del pueblo. O sea, era una situación que afectaba a la comunidad, si bien no todos la padecían, pero había gente que está muy afectada por eso. Eso es lo que yo entiendo aquí. Sí, y es correcto. Yo diría que ese recurso de la repetición la utilizan los narradores cuando quieren enfatizar algo que es importante, que quizás si no hay esa repetición no nos daríamos cuenta de eso tan importante. Pienso que lo que quiere señalar el narrador es que las quejas eran generalizadas y por eso lo dice una y otra vez, para que nos demos cuenta de eso, que era en general el pueblo se quejaba de esa opresión de parte de los ricos, de los poderosos, de los que tenían más recursos. Sí, es cierto. Cuando se amontonan las, o mejor dicho, cuando se repite esta frase, nos obliga a pensar, bueno, ¿por qué se repite y por qué y a qué apunta esta repetición? Es muy parecido a lo que leímos en el versículo 4 del primer capítulo, que cuando Nehemías recibió la información de Jerusalén, ¿se acuerdan que él se sentó, verdad? Oró, o sea, ayunó, lloró, y el autor repitió varias palabras para obligarnos a enfocar en lo que está pasando en el texto, ¿no? Entonces, aquí igual, nos hace sentir una carga tremenda porque la opresión y la servidumbre, la esclavitud es bastante pesada. Es bastante pesada. Y no podemos escapar de eso. Bueno, no vamos, solamente voy a comentar aquí en cuanto a las 3 quejas de los judíos, que Nehemías está dependiendo de este versículo aquí en Deuteronomio 23, ¿verdad? Donde tiene que ver con el pago de intereses y todo lo demás, ¿verdad? Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, pero que te bendiga, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. En otras palabras, Nehemías ve el peligro que si el pueblo, los judíos, continúan cobrando intereses de sus hermanos, entonces Dios les expulsaría de nuevo a Persia y a Babilonia, a Persia en particular. Entonces tiene que eliminar esta práctica de usuria y de cobrar intereses para obedecer la ley de Dios, donde Dios lo había escrito exactamente como Él lo quería, y ellos están desobedeciendo lo que había escrito Moisés en la ley. ¿Ok? Ahora, noto aquí que la narración está en primera persona, donde dice versículo 6, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Por qué está en primera persona? Bueno, no es porque estaba cansado Nehemías de tercera persona o segunda persona. Pero ¿cómo cambia la intimidad de una narración cuando está escrita en primera persona o tercera persona? ¿Cuál es la diferencia? Si uno lee, y se enojó de gran manera cuando Nehemías oyó su clamor y estas palabras, y aquí dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor. ¿Noten la diferencia en cuanto al nivel de intimidad? Yo lo que noto allí es que
Lo que se me ocurre es que Nehemías quiso primero enfatizar cuáles eran las quejas, que pongamos mucha atención a eso, y luego que pongamos mucha atención en lo que él siente en su reacción ante eso. Que quizás si él lo dice, bueno, yo me enojé cuando escuché esto y esto y esto, quizás el efecto no es el mismo que presentarlo por separado. Es lo que pienso. Sí. Que puede haber sido su intención. Hay otra manera de ver ese cambio, es Nehemías lo toma personal. No es un asunto de ellos, es mío también, lo tomó personal. Yo me enojé. Sí. Él está involucrado, ¿no? O sea, él es parte no del problema, porque después veremos que él estaba dando plata y prestando plata, pero no cobrando intereses. ¿Verdad? Muy bien. Bienvenido, Eliad. Ya ha regresado de nuevo. Tengo problemas con la conexión. Ok. Sí, esta mañana tuve en nuestro colega Fred, allá en Puerto Ayacucho, también tuvo tremendos problemas con la conexión, pero así entró, salió y al fin terminamos la clase. Así que estamos acostumbrados. Bueno, ¿cuál es la reacción de Nehemías a estos casos? ¿Qué hace Nehemías? Y aquí tenemos un buen modelo, ¿verdad? De cómo enfrentar a estos tipos de problemas. Lo voy a hacer rápidamente. Vemos a un Nehemías enojado, pero noten que él piensa antes de actuar. O sea, la reacción de Nehemías es una reacción que él está airado, está enojado, pero piensa primero. Y eso es muy importante, ¿verdad? También él aboga a favor de los oprimidos. Y podemos ver la rapidez con la cual él responde a la crisis, convocando una asamblea, ¿verdad?, de los culpables. ¿Y cuál es la crisis? Bueno, los judíos habían sido redimidos de la esclavitud del exilio y ahora sus mismos hermanos estaban esclavizando a estos redimidos económicamente, ¿verdad? Qué terrible lo que estaban haciendo. ¿Ok? Bueno, la solución de Nehemías entonces está en los versículos 10 al 13. Quiero, ya viendo el tiempo aquí, cómo presenta el narrador a Nehemías y la manera en que él funciona como un líder en estos versículos 14 al 19. ¿Han pensado en esto y tienen alguna respuesta? Yo tengo aquí algunos pensamientos que están en la pantalla. ¿Qué más dirían? Bueno, diría que Nehemías brindó su propio ejemplo. No, yo no estoy viendo la pantalla, pero puso su propio ejemplo. Ok, sí, su propio ejemplo. Muy bien. Para mí es curioso que ahora por primera vez en Nehemías el autor le da el título de gobernador. Estamos en el capítulo 4 y por fin menciona que es gobernador. El 5. Perdón, el 5, sí, el 5. ¿Por qué espera el narrador tanto tiempo para compartir con el lector este pequeño detalle? Y digo pequeño entre comillas. Claro. No tengo idea. Buena pregunta. No tengo idea por qué lo dejó para el final. Sí. Bueno, una vez fui a la embajada, al consulado de un país, y no voy a mencionar cuál país, pero me habían advertido que el cónsul general tenía el apodo de Napoleoncito. Entonces, cuando entramos solicitando una visa que había sido aprobado por la nación que otorgaba la visa, yo entré con la misionera que no entendía nada de español y solicitamos la visa y la firma del cónsul.
Y la respuesta era que no iba a firmar la visa. Entonces mi respuesta era, sí, pero la capital de su país y el gobierno de su país, ellos ya han emitido el permiso y usted debería firmarlo porque ya tengo un mensaje que dice que sí y que ya le han concedido la visa a esta señorita. Entonces, yo esperaba que ya con esas palabras me iba a entregar la visa, pero ¿qué va? Él dijo, no, aquí el que es rey soy yo. Mando yo. Y así me dijo, así de frente, ¿no? Aquí el que manda soy yo. Entonces, tuvimos que salir y esperamos casi una hora en la sala hasta que nos dio la visa. Bueno, parece que los gobernadores antes de Nehemías fueron así también, ¿no? Y Nehemías fue todo lo opuesto. Vemos aquí cuando terminamos el capítulo 15, el capítulo 5, que Nehemías es intencional en ser el ejemplo de cómo tratar a los seguidores. Y hermanos, esto es muy importante. ¿Por qué? Es importante porque la tendencia de los líderes es de mandar, dirigir y de imponer. Y vemos que al terminar el capítulo 15, Nehemías es de lo contrario. Él busca cómo ayudar, él busca cómo colaborar, él busca de no ser un peso para los seguidores. No les cobraba y más bien él pagaba por la comida de sus hijos, ¿verdad? Entonces, me llama la atención que Nehemías, por razones bíblicas, no aprovechó de los beneficios legítimos, porque podrían gozar de esos beneficios, pero él no abusó o no aprovechó los beneficios de los que gozaban los gobernadores anteriores en cuanto a lo que se le permitía. Y esto lo practicó, según el versículo 14, por 14 años. Eso yo lo veo muy, muy interesante. ¿Y por qué? ¿Por qué? Habían dos razones por la cual Nehemías actuó de esa manera. Decía, por temor a Dios. Por temor a Dios y también por compasión por el pueblo, o sea, de sus siervos. Y yo el cuando... versículo 9 dice que... Perdón, disculpe. No, adelante, adelante. No, que el versículo 9 dice, no es bueno lo que hacéis. Y habla de que no se tiene temor a Dios cuando se practicaba la usura en el pueblo. Habla del temor de Dios también en el 9. Exacto, exacto. Y esto yo lo relaciono con la oración de Nehemías en el capítulo 1, versículo 11. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 11? Cuando trata el tema de temor, del temor a Dios. ¿Tienen una Biblia allí cercano? Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Exacto. Reverenciar tu nombre es temer tu nombre también, ¿verdad? Pero deleitarse en reverenciar o deleitarse en temer a Dios. Y vemos aquí, cuando hablamos, hermanos, de vivir nuestras convicciones teológicas, vivir nuestra fe. Aquí vemos la encarnación de la teología de Nehemías, que el temor a Dios, ¿verdad? Influyó el mismo trato de sus propios siervos. Influyó el trato de los que estaban dentro de su entorno. ¿Por qué? Porque él temía a Dios. Entonces, para él lo que estaba por encima de la parte política era su relación con el Dios de los cielos, con Jehová. Yo creo que es muy importante ese asunto cuando hablamos del liderazgo bíblico. Vemos aquí que terminamos el capítulo 5 con un tremendo modelo o una tremenda enseñanza de cómo deberíamos comportarnos
como líderes, ¿verdad? ¿Verdad? No aprovechando o no abusando de los privilegios del liderazgo, sino viviendo en el temor a Dios, deleitándonos, según el capítulo 1, en el temor a Dios. ¿Hay algunas observaciones sobre eso? ¿Algún comentario? Sí, yo tengo una. Adelante. Yo tengo, sí, que a mí me llama mucho la atención que se han escrito tantos libros acerca de liderazgo y ponen como ejemplo a Nehemías, pero lo que hacen realmente es tratar de hacer que la gente imite el carácter de Nehemías, pero solamente lo que se ve por fuera. Sin embargo, ignoran que lo que motivaba a Nehemías y lo que hace un verdadero líder es precisamente el temor a Dios, que eso es lo insustituible. Un verdadero líder es un hombre que tiene temor a Dios. Hay gente que puede falsificar el liderazgo, falsificar el carácter de un hombre como Nehemías y sin embargo no tener temor de Dios. Entonces, el verdadero liderazgo se basa precisamente en eso, en el temor a Dios, en el amor a Dios, a un Dios que es soberano y que tiene que ver con toda su creación. Muy bien, Fares, muy bien. Tengo una pregunta, profesor. Esa palabra temor que estaba mencionando hace rato, ¿es el mismo temor que hablaba en capítulo 2, creo, o 1? 1. ¿Es el mismo temor? Sí, es el mismo temor. Sí. Y el temor, bueno, ustedes ya saben porque son pastores y obreros estudiosos de la Biblia, pero sabemos que el temor no es de tener miedo solamente, sino es un respeto profundo que respeta la capacidad de Dios de actuar sin pedirnos permiso. ¿Verdad? Él puede hacer lo que él quiere y no tiene que pedir permiso de nosotros. Y eso me da bastante respeto porque yo soy su inferior. Y dice Nehemías que Dios bendice a los que se deleitan en temer a Dios. Es muy curioso, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta, Eliad. Bueno, terminamos entonces aquí. Vieron el contraste, ¿verdad?, entre los ricos y Nehemías, ¿verdad? Porque esa es una técnica, es presentar cuadros de contraste en una lectura de la narración. Ahora, quiero terminar, este es el último. ¿Podemos ver un modelo de liderazgo bíblico en este capítulo? Bueno, sí, podemos ver varios aspectos, ¿verdad? La reflexión antes de actuar, la metanarrativa que le da perspectiva al líder, el temor a Dios, la compasión por los seguidores y la propuesta de soluciones que hace el líder. A veces cuando escuchamos, y creo que Fares fue el que mencionó esto, a veces cuando escuchamos presentaciones sobre liderazgo basado en la vida de Nehemías, no llegan al capítulo 5. Terminan al final del capítulo 2, porque esa es la parte que encaja muy bien con las teorías de liderazgo de los modelos seculares. Y claro, hay mucho allí que podemos extraer, pero es una perspectiva incompleta. Es incompleta. Tenemos que ver toda la vida de Nehemías y su comportamiento, sus actitudes, su carácter, y recordando que Nehemías no es un libro, no es una narración que está enseñando específicamente lo que es el liderazgo. Más bien, es un hombre que teme a Dios, que está que tiene un cargo de liderazgo. Y con ese cargo está sirviendo a su amo, que es el Dios de los cielos. Amén. Muy bien. Bueno, hasta ahí, hermanos, llegamos al capítulo 5. Ya no tenemos, la semana entrante no hay clase virtual. Los próximos capítulos van a ser el 8 y el 9. Y estaremos trabajando Rubén y yo sobre eso para compartirlo con ustedes. ¿Alguna observación final antes de concluir? Profesor, las tareas se suben al módulo, a la página, y también se la debe enviar por correo, como dicen las instrucciones. No, perdón.
si lo suben a la página, a Moodle, no hay que enviarlo a este servidor. Ok. O si lo envían a mí, no hay que subirlo por Moodle. Ok, y la fecha, las deadlines, la fecha se respeta, ¿no? Sí, por favor, es que por lo general los martes en la noche es la fecha tope para la semana anterior. Porque la idea, hermanos, es de darle el fin de semana a trabajar y el lunes y martes para terminar con todo. Ok, Y entonces ya comenzar con la semana, o sea, estamos en la semana 3, pero sí. están entregando tareas de la semana 2, ¿no? Sí, yo ayer, bueno, ya yo entregué en la hora, pues, pero sí lo terminé ayer tarde porque estaba muy ocupado. Sí. Y es por esta razón que estoy dando hasta el martes a medianoche, porque yo sé que en el ministerio no se puede poner fechas para las crisis que se amontonan. Sí, correcto, tienes la razón. No piden una cita, más Sí, bien llegan a la puerta. sí, no se le puede decir que no. No se puede decir que no. Ok, bueno, muchas gracias por su atención, por sus aportes. Muy agradecido, hermanos. Es un privilegio peregrinar con ustedes en esta clase. Estoy aprendiendo mucho de ustedes. Me ha gustado mucho. Las tareas han sido de una calidad increíble. Les felicito por lo que están haciendo y anticipo ya las próximas semanas y la calidad que ya estoy acostumbrado a esa buena calidad. Gracias a usted, profesor. Gracias. Ok, bueno, que Dios les bendiga. Vamos Bien. entonces a cerrar la reunión. Ok, Chao, saludos. ok, chao. Chao. Vamos a...